Mercedes y se va a conectar un poquito más tarde. Y también nosotros lo tenemos resuelto, pero no, Mercedes los quería revisar, por eso no se los habilitamos en la plataforma. Pero les quiero compartir con ustedes cómo es la idea del integrador, si bien Mercedes lo está revisando, pero como para que llevarle un poco de tranquilidad acerca de lo que va a hacer, de cómo va a ser. No sé si les parece bien o por dónde quieren que empecemos. Sí, profe, queremos ver cómo es directo. Bárbaro. Entonces, les muestro primero eso para que ustedes sepan. Esto que les voy a mostrar lo van a encontrar en el aula virtual, al final, abajo de la bibliografía, pero lo comparto ahora para que ustedes vayan viendo. Ahí están viendo un Word, ¿no es cierto? Donde están las pautas, lo leemos juntos y les voy contando. El práctico integrador tiene dos partes. La primera es una parte escrita que ustedes van a entregar. Entonces, los alumnos individualmente o en equipo deberán elegir uno de los casos que la cátedra adjunta en la plataforma Comunidades. En el caso seleccionado, analizarán las problemáticas correspondientes a los temas desarrollados durante el curso. Es necesario fundamentar las observaciones que se realicen definiendo correctamente el problema que se observa en el caso, aplicar los conceptos teóricos de los autores en cada teoría para analizar el problema, desarrollando su extensión y significado y justificando la interpretación. Entonces, tenemos más o menos 10, 15 casos que siempre sumamos alguno, otros son casos que hemos usado de otros años y que sabemos que funcionan bien, digamos, donde hay temas que se pueden ver mejor, más o distintas unidades. Pero en todos los casos van a poder ver esto que dice a continuación. Los contenidos a analizar se referirán a 3 temas de su interés, de diferentes unidades, que sean observados en el caso y considere que puede ser analizado adecuadamente aplicando las teorías desarrolladas en el cuatrimestre. Uno de esos temas debe ser el punto 5.3, teoría de las convenciones. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, ¿se acuerdan el caso IKEA? Que ese lo trabajaron ustedes en forma individual y con algunos tuvimos intercambios por la plataforma. Es un caso planteado como el IKEA y ustedes analizan y dicen, bueno, a ver, en este caso puedo ver metáforas. Entonces dicen, supongamos, metáfora orgánica por tal tema, quiere decir tal cosa en mi interpretación de lo que leí de la teoría, en nuestra interpretación, porque pueden ser hasta 3 integrantes también, o en forma individual. Y veo y creo que es correcto que en esta parte se advierte la metáfora orgánica porque dice que tiene estos vínculos con los proveedores y que que satisface sus necesidades en el medio ambiente y por eso establece que cambia el modelo de negocios para satisfacer a las familias jóvenes con hijos y por eso plantea que tenga guarderías, etc. Así sobre 3 temas. Puede ser, no sé, trabajo, sindicatos, el origen de la sociología como ciencia. Recorran el programa para ver qué les parece que puede ser. Pero uno de esos tiene que ser teoría de las convenciones. Y sobre ese, una forma de analizarlo es la manera que les voy a recomendar ahora cuando veamos el caso de aplicación que tengo preparado. ¿Hasta acá se entendió cómo sería la parte esa? ¿Qué es lo que sería básicamente como las preguntas del examen, solo que más largo. El mismo texto, aplicar 3 temas de elección, 2 elección y 1 convenciones. Al menos, eso es al menos.
al menos. Y pueden tener una extensión mayor que en el examen. Se pueden explayar. No vale la pena que ustedes nos copien y nos peguen la teoría, porque eso ya lo conocemos. Lo que es importante es que ustedes puedan apropiarse de esa teoría, explicarla en sus propios términos y que eso justifique un análisis, una decisión que toman sobre el caso. Continúo, dice, pautas, parte 1. Puede realizar el trabajo escrito en forma individual, o de a pares o trío, ¿sí? 1, 2 o 3 integrantes. Este equipo debe mantenerse en el coloquio, que es la parte 2, la oral. Es decir, que si este trabajo se entrega con un compañero, la instancia de coloquio debe resolverse con ese mismo compañero. Si no se presentaran al oral, sea individual o grupalmente, se podrá rendir el recuperatorio en fecha y modalidad confirmada, quedando anulada la presentación escrita. Bueno, de esa presentación quedó redundante, pero la presentación escrita quedaría anulada. ¿Se entiende? Quiere decir que si ustedes lo quieren hacer de a2 y para el coloquio el viernes 23 se presenta uno solo, bueno, el segundo tiene que ir al recuperatorio, el que no presentó el oral, ¿sí? ¿Se entiende? Pero, perdón, profe, una pregunta. O sea, este sería como el integrador, ¿sería? O sea, y tenemos que hacer esta parte práctica y después la escrita. Sí. Y después lo presentamos en un coloquio. Sí. Y ya estaría. Sí. O sea, si aprobamos. Sí. Si promueven, ya está. Ah, genial, ok. Perfecto. Sí. Por eso la idea es que si lo escriben juntos, después lo defienden juntos en el Claro. oral. Y esto se presenta el viernes 23, dijiste. Sí. El oral es el viernes 23. ¿Y cuándo se entregaría este? Calculo que el miércoles 21, porque no necesitamos al menos un día para leer, bien, para perfecto. repartirnos y leer los trabajos, pues no llegamos, sino. Perfecto. Genial. Profe, ese detalle todavía no, Mercedes, tómenlo provisional, porque Mercedes no lo decidió. Yo les cuento como lo más probable, pero no es la fija todavía. Sí, Sofía, decime. El viernes en el coloquio, ¿tenemos que solo defender el trabajo o responder preguntas también respecto Ahí a la materia? Ahí les cuento. Ahí sigo leyendo y les explico. Gracias. Entonces, ¿cómo se entrega esta parte escrita? El nombre del archivo adjunto tiene que contener el nombre del caso seleccionado, por ejemplo, IKEA, su apellido y nombre y el de su compañero si lo hubiera. Entonces, es IKEA Penido del Oso, ¿sí? Para que nosotros cuando ustedes vayan a rendir, a defender en el oral, sepamos que de todos los alumnos que eligieron IKEA, ese es el de ustedes. Porque se nos arma un lío bárbaro con los archivos, sino después. Puede ser en Word, puede ser en PDF, no hay problema. El formato que quieran. Pueden entregar los dos, pueden entregar uno Penido y otro del Oso también en la plataforma, no hay problema. Pueden hacerlo, es mejor que nos quede entregado en las dos. Pero no imagen, ¿sí? No una foto, que sea un formato de procesador de texto. Y en el formato que ustedes quieran. Es necesario que los temas desarrollados sean resueltos con la bibliografía básica dispuesta en el aula virtual. ¿Qué les estamos diciendo? Es que no necesitamos que busquen cosas nuevas. Queremos corroborar que ustedes entendieron lo que leyeron para la materia. Y punto. O sea, lo mínimo es eso. Lo que está en la bibliografía básica, eso es lo que tiene que estar en el trabajo aplicado. Después, la extensión del trabajo no debe exceder las 4 páginas, sin carátulas ni bibliografía. Se admiten todas las tipografías del paquete estándar del procesador de texto, no más de tamaño 12 y 1,5 de interlineado. Pueden usar notas al pie, título, subtítulo, viñeta, gráfico, lo que resulte mejor para organizar el texto.
La fecha límite, esto es lo que les digo, que Mercedes lo tiene que revisar, que es el 21 de junio, 23:59. Cuando lo entregan, la plataforma les dice, cuando entregan la tarea, y nosotros no hacemos correcciones previas al oral, porque no llegamos a leer, ¿sí? No llegamos a leer todo como para sentarnos a escribir una devolución y después charlarla en el oral. No nos dan las horas para hacerlo. En la parte oral, lo más probable es que sea solo el 23. Esto el 24 no lo tomen, que es sábado. Ahora les explico. El 23 se toma una instancia de coloquio a cada equipo que presenta el trabajo. Los alumnos podrán seleccionar un horario estimado de su preferencia consignando nombre, apellido y legajo en un Excel que se pone a disposición en el campus. La cátedra considerará este horario de preferencia señalado, pero podrá modificarse conforme a las circunstancias generales. ¿Qué quiere decir eso? Esperen que les comparto otra cosa. Este es un Google Drive en realidad, que es una hoja de cálculo de Drive lo que le vamos a compartir. Esto es lo que va a estar en el apartado. Ustedes pueden entrar y autoinscribirse. Entonces van a decir, yo prefiero defender el coloquio el viernes a las 10 de la mañana. Entonces completan. Ven que hay 2 turnos porque nos dividimos. Somos 4 en la cátedra. Ayelén, que está los viernes a la mañana, con Mercedes, yo estoy los miércoles, y está Sebastián, que da clases en San Nicolás. Entonces nos dividimos en general de a 2 para escuchar las defensas y ustedes completan. Entonces, el primer alumno tal legajo, el segundo alumno tal legajo, el tercer alumno tal legajo. Y por la duda, un correo electrónico de contacto. A la mañana tenemos el aula I y hay turnos desde las 10 hasta las 13. Y a la tarde vamos a empezar a las 16 en el aula 20 y hasta las 20:40. ¿Qué quiere decir esto? Que si, supongamos, se van completando los turnos y la mayoría elige desde las 11:40 hasta las 13 y nos quedó un equipo colgado a las 10 de la mañana, a ese lo vamos a correr a las 11:20. ¿Se entiende por qué decimos que lo consideramos de preferencia, pero se puede mover? Porque por ahí nos quedan huecos, tiempos muertos, de acuerdo a cómo se van construyendo cómo se va completando la grilla, entonces los podemos mover. O nos avisan el último minuto, el jueves, por ejemplo, que no se van a presentar, que van a ir al recuperatorio y se bajan, entonces nos quedan esas instancias. Por eso, mírenlo. Vuelvo a compartir lo de las pautas para que sigan. No sé si se entendió cómo esta parte de cómo es la autoinscripción para el turno. ¿Se entendió? Sí, profe. Bárbaro. Sí, Eso sí, profe. va a estar en el aula también. Entonces, cuando le habilitamos los casos, las pautas, el lugar para entregar y el lugar para que ustedes se puedan anotar. También. Perdón, profe, no me quedó claro. ¿Los casos los elegimos nosotros, elegimos el caso o es aleatorio o lo designan ustedes? No, les vamos a habilitar una carpeta con 20 casos y ustedes eligen el que quieren. Ah, listo, perfecto. 20, 15, son muchos, digamos, para que tengan opciones, porque no en todos se ven los mismos temas. Así que sí, eligen ustedes. ¿Por qué le pedimos el legajo? Porque necesitamos corroborar con el acta de promoción que estén, porque hasta ahora solo tenemos un acta de asistencia, entonces puede haber modificaciones. Entonces, por favor, tengan en cuenta que quienes no tengan aprobadas las materias correlativas no van a poder promover la materia, porque esto es un requisito administrativo, no es una cuestión, una elección nuestra. ¿Sí? Eso ustedes lo saben, entienden cómo funciona. Sí, profe. Bueno, bárbaro. Entonces,
necesitamos que lleve un documento cualquiera, puede ser que acredite su identidad, para corroborar que ustedes son los que están en el acta y son los mismos que se han inscrito en esa instancia. Es mejor si pueden traer una impresión del escrito. Una impresión puede ser en borrador, no hay problema, no tiene que en carpeta, no gasten en carpeta, no gasten nada, pero tráiganlo impreso porque hay veces que es más fácil para conversar, leer en el papel, en el conjunto del coloquio. Y como vieron, el coloquio es una instancia breve, como máximo son 20 minutos por equipo. Dice, en un segundo momento, los profesores y alumnos dialogarán sobre contenidos de la presentación y también sobre otros temas tratados sobre el cuatrimestre. A eso iba tu pregunta antes, Sofía. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes, por ejemplo, aplican teoría de la convención, que lo tienen que aplicar, digamos, la economía de las convenciones, y dicen, mira, las relaciones porque esta empresa para mí fundamentalmente se encuadra en la convención mercantil porque establece que sus sujetos típicos son clientes o competidores, porque son sobre los que más datos tenemos y etcétera. Entonces nosotros les podemos preguntar, por ejemplo, que esas otras organizaciones que pueden ser competidores o clientes, si forman parte del medio ambiente de la organización. Y capaz que ustedes no aplicaron medio ambiente, aplicaron, no sé, poder, aplicaron tecnología, porque lo veían bien, pero tiene que ver con algo de lo que estamos hablando. Entonces no es que no necesariamente les vamos a preguntar de otros temas fuera de los que ustedes preparan, pero puede ser que surja que les preguntemos de otras cosas de la materia también, ¿sí? Como por ejemplo eso, temas que en general están vinculados. Entonces les dejo un tip. ¿Cómo evitan que nosotros le manejemos el coloquio? Haciendo una aplicación más amplia a ustedes. Entonces, si ustedes eligen más de 3 temas y barren con más temas de la materia, ya lo tienen previsto. Entonces nos dejan menos tiempo y menos ideas a nosotros para preguntar fuera de lo que ustedes plantearon. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Una estrategia. Hagan de cuenta que no se los dije yo. Bueno, los alumnos serán informados de su calificación final por una comunicación mediante la plataforma Comunidades. Al superar el 70% accederán a la promoción. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer el promedio con los 2 trabajos que hicieron, el del último fin de semana y el anterior, con este, que ustedes van a entregar y van a defender en el coloquio. Entonces tenemos que aplicar la fórmula, sentarnos para ver que les den los promedios, para poder decir si promociona, no promociona, que estén en actas, etc. Los alumnos, dice, podrán contactarse con la cátedra por los medios dispuestos a continuación para resolver algún inconveniente. Bueno, los correos de Mercedes, mi correo, tienen el WhatsApp, está abierto, ustedes saben que nosotros contestamos por WhatsApp, así que no hay problema. Los alumnos que no se hayan presentado en el trabajo práctico integrador o que no aprueben pasarán a la instancia de recuperatorio, en fecha a confirmar con la facultad. Estos alumnos, al aprobar el recuperatorio, podrán acceder a la condición de regular. ¿Qué quiere decir? Que si por cualquier motivo ustedes deciden u ocurre que no alcanzan la promoción y quedan regulares, ¿qué puede ocurrir? Que hagan el trabajo y que no les dé el promedio para promover o que no tengan la correlativa aprobada para promover, entonces queden regular.
¿Qué pasa con el alumno regular? El alumno regular se tiene que inscribir en un examen, en una mesa de examen final y presenta un examen oral, parecido al coloquio. Eso es lo que hace el alumno regular para aprobar sociología de las organizaciones. ¿Qué pasa si no se presenta en el integrador de ninguna forma, ni escrito ni oral? Puede rendir el recuperatorio. El recuperatorio en general lo ponen en la fecha de del primer turno de julio-agosto. Habitualmente se toma ahí. Es un examen escrito con preguntas teóricas en general, el recuperatorio, que después lleva se corrige, digamos, y bueno, pues quedan en general regulares, ¿sí? ¿Se entendió la alternativa? ¿Cómo funciona, digamos, hasta ahora? Vamos a Sí, profe. Sí. Bárbaro, vamos a apuntarle a la promoción, ¿no es cierto? Vamos a tratar de que todo el esfuerzo que ustedes han hecho surte efecto, pero bueno. Les comparto entonces. Profe, perdón, tengo una pregunta. Sí. Mencionaste que son hasta 4 páginas. ¿Puede ser? Sí, Okay. Es tentativo, pueden ser más. La idea es que en términos generales no sea un bibliorato, porque a veces uno, ni que repitan el caso, porque los casos nosotros ya los conocemos, entonces no hace falta, digamos, puede ser más, puede ser menos, pero no esperamos que escriban un montón sobre este tema, ¿sí? Más vale que sean concisos, que puedan aplicar los contenidos y ya está. Puede ocurrir, sobre todo en convenciones, de que por ahí pongan un cuadro, un gráfico o hagan algo así que a veces ocupa más lugar, no hay problema, pero es orientador, no es taxativo. Muy bien, entonces si les parece bien, completamos la parte de economía de las convenciones con el caso que nos quedó pendiente. Ustedes tienen la teoría de las convenciones por ahí abierta, la repasaron, quieren que la repasemos un poquito, ¿se acuerdan de algo, no se acuerdan de nada? Y si lo puedes repasar, profe, estaría bueno. Está bien, ahí está, así. Entonces, en términos generales, ¿cómo surge esta teoría? Para diagnosticar y resolver problemas referidos a la cultura de las organizaciones. ¿Por qué es tan fuerte y poderosa? Porque reúne trabajos que están muy probados en disciplinas de las que se nutren, de la ciencia política, de la ciencia económica. Entonces tiene la fuerza de las partes que contiene. ¿Cómo funciona esta teoría en términos generales? ¿Qué dice? Bueno, parte de la idea de que el conflicto, el desacuerdo aparece porque los sujetos, las organizaciones están posicionados en lugares diferentes, evaluando las situaciones, las cosas y a las otras personas. Esa evaluación, para esta teoría, se llama principio de justicia. Entonces, estos principios de justicia que son reconocidos universalmente, ayudan a decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se espera de algo o de alguien o no. Ese principio de justicia nos sirve para, si bien se aplica en distintas situaciones, no quiere decir que siempre nos da una medida de grandeza que no es estable, puede ir cambiando. Entonces, por eso
una misma persona en una situación puede ser grande y en otra puede ser pequeña. Puede ser el experto reconocido o la experta reconocida en esta organización de la Convención Industrial, y puede ser la nieta que está quinta en la línea de sucesión de la organización doméstica en la que colabora los fines de semana. Entonces, ¿qué eso la vuelve menos experta? Estar más lejos del poder, del lugar de decisión en la convención, en la otra organización de la que forma parte en la convención doméstica. No. Es la misma persona, pero bueno, está atravesada por dos principios de justicia distintos. ¿Cuál es la idea de esta teoría? La idea es que todos estos principios de justicia nos tienen que ayudar para llegar a un acuerdo. ¿Y cómo llegamos al acuerdo? Cuando coincidimos en la medida en la que estamos evaluando a las cosas o a las otras personas. Entonces, ¿qué hacemos? Un compromiso para mantener ese acuerdo. Nos ponemos, es decir, estamos de acuerdo en que este es más experto y con esta medida, con esta regla, con este principio de justicia, vamos a medir a todos los que pasen por esta posición de la organización. Entonces, ¿qué hacen estos teóricos? Elaboran estas 6 ciudades convencionales que representan, que están apoyadas en 6 principios de justicia distintos y que tienden a modelizar la mayoría de las formas de organización. Entonces tenemos a la mercantil, la cívica, la doméstica, la industrial, la de la reputación y la de la inspiración. En la vida real no se dan los tipos puros y se dan principalmente en organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas, la mercantil, la doméstica y la industrial. Y en organizaciones gubernamentales, tercer sector, sin fines de lucro, civil, de la reputación e inspirada. En la vida real, la mayoría de las veces se dan tipos mixtos. Y cuando el nivel de desacuerdo es muy alto, puede haber más de 2 en esa mezcla que están en tensión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Vamos a tratar de identificar cuáles conviven para entender cómo funciona esa organización y resolver este desacuerdo utilizando dispositivos que nos ayuden a ordenar el trabajo en función de un principio de justicia. Los teóricos estos dicen, mira, para que esto funcione tiene que haber como una sola idea, matriz principal de funcionamiento. Entonces, idealmente tiene que haber una que domine al resto. Aunque puedan convivir las otras dentro de esa primera. Entonces, ustedes les conviene centrarse en la mercantil, la doméstica y la industrial como para entender. Bueno, la mercantil mide, evalúa, el principio de justicia rector es el valor en el mercado, el sujeto típico es el competidor o el cliente. ¿Y por qué? Y porque si a mí lo que me importa es transar, intercambiar bienes, ¿con quién intercambio? Con un cliente. Y si no lo puedo hacer, ¿por qué? Es porque hay alguien, mi competidor, que le está vendiendo a este cliente. O mi cliente le está comprando a alguien más. Entonces, ¿quiere decir que no hay más jugadores en esa escena? No, quiere decir que los que más me importan son esos 2. En la doméstica, la forma de evaluar el principio de justicia, la calificación de las personas, es por la pertenencia a una tradición. Entonces, por ejemplo, ¿qué se valora, digamos, en esta
en esta empresa. En esta empresa, bueno, se valora que respetemos el orden jerárquico y que estas tradiciones que nosotros vamos a reproducir las mantengamos a través, por ejemplo, de regalos, de lo que se considera bueno. Como por ejemplo, había uno de los casos en el práctico 2 que contaba el caso de Mary Kay, donde la creadora de Mary Kay se refería a las otras vendedoras como sus hijas. Había un obsequio que era un Cadillac rosa para las que lograban ciertos objetivos de venta. Entonces, bueno, vos podías identificar quién había recibido ese regalo y que formaba parte de la tradición Mary Kay porque conducía un Cadillac rosa. Y eso le iba mejorando sus posiciones jerárquicas. Esa puede ser una interpretación. En la convención industrial, la medida en la que se evalúan la eficiencia, la productividad, que se evalúan las personas es por la eficiencia, la productividad. Entonces, ¿quién nos puede decir mejor en qué es lo más eficiente o cómo trabajamos de formas más productivas? Bueno, los expertos de las distintas disciplinas. ¿Y cómo muestran eso que saben hacer? A través del uso de distintas máquinas o por el ordenamiento de ciertos procesos, digamos, la racionalidad en sus distintas expresiones. Entonces, esto como principio rector. No vamos a entrar en todos los detalles de esto para que ustedes lo puedan estudiar más descansadamente después, pero para que vean cómo se describen estos principios que hablamos rápidamente. Entonces, la idea era trabajar un poquito, Merce, la idea era trabajar un poquito Ya lo estuvieron viendo, seguro, ¿no? O sea, sí, ya, así vamos a... digamos, la idea es que siempre tenemos un caso y ustedes, ¿le mostraste el cuadro ese? No, porque el Excel. el de la solución, digamos, del caso. Sí, claro. No llegué. Bueno, mostrémosle eso, sí, para no leer todo, total ellos lo leen después del caso. Pasás, si podés, al cuadro para que se sepa, digamos, una de las formas para visualizar cuando uno se encuentra en una situación, es decir, opa, no se ve nada. Bueno, cuando uno ustedes van a tener que hacer algún caso, y entonces en ese caso van a tener que encontrar, por ejemplo, si ustedes leen el tema de este caso o de los que van a encontrar enseguida en la plataforma. Ahora, en un ratito se los podemos habilitar, o mañana, más tardar, para que ellos repasen todo hoy y ya mañana pueden elegir mañana, el fin de semana, tienen tiempo para... La idea es, por ejemplo, ustedes van viendo esos elementos y los asocian con una convención. Es decir, si la empresa, por ejemplo, vamos a ver ahí, digamos, lleva 2 años de investigación y ensayo para hacer una llave. Evidentemente está haciendo ¿qué? Una cosa donde quiere calidad, no quiere errores. ¿Qué está buscando? ¿Qué lógica es esa? No es doméstica y no es, digamos, una cuestión cívica tampoco, y tampoco es mercantil, porque es cierto, está buscando algo que sea bueno, que le economice, que pueda ganar también, pero que le sirva para, justamente para digamos,
digamos, lo que están viendo. Entonces, ¿en qué convención ponen eso? Evidentemente lo tienen que poner en la industrial. ¿Se dan cuenta de ese punto? Chicos, contesten. Si se dan cuenta, bien. Si no, me dicen, porque, por ejemplo, el punto cuando habla que la empresa fue fundada de tal año por la familia tal, y que después fue adquirida por otros hermanos, pero que digamos, que son, en realidad hay una continuidad, ¿verdad?, en poco tiempo, y que bueno, que entonces, evidentemente ahí hay una lógica, todo eso, que si ellos se afirman en eso, identificándose de algún modo con lo que son las cuestiones referentes al momento fundacional, evidentemente eso no es una lógica racional, eso es una lógica de qué naturaleza, doméstica, ¿verdad? Bien, entonces una de las formas de aproximarse a la lógica es hacer este cuadro. Digo, pueden hacerlo de la forma que ustedes quieran. Este cuadro es una cuestión. En realidad este es un invento que se le ocurrió a Verónica una vez que estamos haciendo, porque digamos, esto no está en el libro, pero a mí me pareció maravilloso. Porque entonces uno va viendo y asociando todas estas cuestiones que va viendo en la organización, y entonces la pone en una cuestión, es decir, evidentemente lo van poniendo dentro de una de las lógicas. Por ejemplo, el punto que dice, la principal ventaja para los cerrajeros es que no tienen que cambiar su equipamiento y pueden ofrecer un producto novedoso a un precio menor, en realidad está mirando, fíjense qué cosa, es decir, bueno, ¿cuáles son los equipos que se van a poner en funcionamiento? Porque ahí ustedes tienen, pensando en los sujetos, es decir, porque así a mí me dicen, vamos a hacer una llave más barata, pero no te sirve para nada ese pequeño torno que tienen todos los cerrajeros, y no te sirve para nada las limas que ya tenés ahora. Entonces yo digo, no voy a empezar a instalarme de nuevo. Pero evidentemente todo esto estuvo pensado, ¿verdad?, para que justamente esas herramientas sean utilizables, ¿verdad? Y ustedes dicen, bueno, pero gana con eso. Sí, gana. Pero evidentemente hay una cuestión de estudio antes, ¿se dan cuenta? Bien, entonces, todos estos elementos ustedes les sirven para, en una primera instancia, diagnosticar. Y si, por ejemplo, se encontraran con un montón de convenciones, todo mezclado, ¿qué haríamos? ¿Qué harían ustedes? A ver, yo tengo una empresa y estoy toda mezclada con un montón de cosas que no sé ni dónde estar parado ni cuál es mi lógica. ¿Qué hago? A ver, chicos, ya están casi en 4º año. Falta un trecho, pero vamos. ¿Qué me aconsejarían ustedes como consultores administrativos? Mire, póngase dentro de una lógica, lo que yo les diría, ¿no? O sea, yo les diría, póngase dentro de una lógica, porque usted no puede comprar insumos como si fuera la lógica mercantil, hacer la producción como si fuera la lógica industrial, tener una lógica interna como es una convención doméstica, y encima hacer, qué sé yo, una cuestión social como pudiera ser, por ejemplo, si así fuera, la convención cívica, que algunas empresas ahí van. Por ejemplo, cuando hacen responsabilidad social empresarial, algunas podrían ingresar ahí. Podemos pensarlo mejor, todo, pero bueno, supongamos que van por ahí. Entonces, eso es más o menos algo muy parecido a una torre de Babel. Entonces, ¿ustedes qué harían? ¿Recomendarían qué? Que determinados dispositivos se vayan acomodando a la lógica que les parece más efectiva, y también cuál es la lógica dominante. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, casi todo en la lógica industrial, pero veo que la gente ingresa haciendo gala de una lógica mercantil, de una lógica doméstica. O yo quiero tener los mejores gerentes, pero le quiero pagar 2 pesos, ¿verdad? Y bueno, y no, digamos, el menor sueldo, entonces, no puede ser, ¿se da cuenta? Porque ese gerente se va a decir, bueno, yo me voy de acá. O sea, le va a salir otro trabajo en algún momento y se va a ir. Y para mí, entonces, no estaría dentro de la lógica industrial, si así fuera. O la lógica que sea, ¿verdad? Pero si ustedes están en una de las casas que dijimos que pueden ganar muy bien, o sea, yo estimo que, no sé, digamos, los peluqueros famosos o los moditos
famosos o lo que fueran deben ganar bien, y habíamos acordado que estaban básicamente en una lógica doméstica, en su funcionamiento, etc. Si yo les hago entrar por la lógica solamente, la lógica, qué sé yo, mercantil o la lógica industrial, capaz que pongo el mejor currículum, pero es una persona que no hay nada, cero empatía con las clientas que ahí, digamos. Entonces, esa persona tendrá el mejor currículum, los mejores antecedentes, se habrá formado en el mejor lugar, pero a mí no me sirve. Entonces, ustedes tienen que, por una parte, saber diagnosticar y, por otra parte, dar una respuesta. Porque esto no es cuestión de decir a dar categorías nomás y no sabemos qué pasa. ¿Se entiende más o menos esto? Esperemos una respuesta. Yo no sigo hasta que alguien no diga que sí o que no. Sí, profe, se entiende. Ah, bueno, bárbaro. Gracias. Bueno, muy bien. Genial. Bueno, no sé si vos querés comentarles algo más, Verónica, o... Yo ahora lo dejo habilitado en la plataforma para que lo Sí. puedan ver y leer tranquilos el caso con esta solución y todo. Lo que estuvimos charlando un ratito antes fue que tenía mucho interés en conocer la mecánica del práctico integrador y les estuve explicando Sí. eso. Bien, que todavía nos falta describir un poquito bien, precisar algunos detalles, pero la dinámica general es la misma y eso ya se los comenté. Bien, y genial, genial. Vale. Le expliqué que vos tenías que supervisar algunos contenidos, por eso no estaba subido, habilitado en la página eso todavía. Sí, pero yo creo que ahora, después de la clase, lo charlamos. Y me parece que podríamos habilitarlo en cualquier momento, y porque creo que ya, digamos, lo que estuve mirando, bueno, después lo charlamos nosotras, y entonces les mandamos un WhatsApp para ver que ya pueden acceder, empezar a mirar los casos. Total, les va a llevar un tiempo hacer su selección, armar su equipo, ahora parece que todo cierra hoy faltan unas horas, en todo están, digamos, los partidos políticos también. Entonces, arman sus equipos y seleccionan el caso, así lo pueden mirar, y apenas lo tengan, también podríamos habilitar, qué sé yo, bueno, yo voy a estar dando clases el viernes, a mí no me interesa si alguien tiene alguna inquietud, se puede, no sé si la vamos a dar virtual o presencial, pero en cualquiera de las dos instancias podríamos hacer una consulta, y igualmente podríamos, qué sé yo, digamos, si ustedes tienen alguna inquietud, una cosa así, abrimos un ratito un Meet, o, digamos, nos puede mandar alguna inquietud, qué sé yo. Entonces, si Verónica ya les explicó todo, creo que no hay problemas para porque además está muy claro la forma, digamos, van a encontrar, bueno, Verónica ya les habrá dicho, una hoja donde se explica lo que nosotros queremos, y eso creo que está más que claro. O sea, después hay que saber resolver bien, pero eso ya es otra cuestión, eso ya es lo que diríamos el examen. Creo que si pueden leer bien y han interpretado correctamente, va a estar seguro. Bueno. Profe, perdón, una consulta. ¿Es hasta 3 personas, sí o sí? ¿4 no pueden ser? No, porque no podemos evaluar correctamente. Hagan equipos de A2, si les parece. O sea, si son 4 que a veces trabajan juntos, pueden hacer equipos de A2. Qué sé yo, no sé, el trabajo no es el mismo, obviamente, pero pueden tomar el mismo caso y uno analiza, qué sé yo, cultura y el otro analiza identidades, qué sé yo, pero no hagan el mismo trabajo porque en general claro, pero pueden analizar, o bueno, qué sé yo, sí, yo entiendo, pero lo que pasa es que después, como tenemos que hacer un examen, no se puede evaluar 4 personas, es muy complicado. Individual también se puede hacer, sí. Pueden hacerlo de 1, 2, máximo de 3 personas, no más. No más, porque si no ya es como que no.
Tenemos que estar, se nos hace muy, sinceramente, a mí personal, mire, con los años que tengo de docencia, cuando alguna vez hicimos, no en esta materia, en otro lado, incluso un examen de 4 personas y terminamos rindiendo 1 hora, porque uno no puede. El examen me llevó 1 hora, porque uno no puede evaluar a 4 personas al mismo tiempo. Entonces, máximo de 3. Bien. No sé, Vero, lo que vos digas. Sí, ¿querés que empecemos las 6? Bueno, La unidad, sí, la sí, no sé unidad si 6. tienen alguna duda sí, los chicos, y si no, empezamos con las 6. Bien. Bueno, cuando vos digas, empezamos. ¿Querés que empiece te pase? con Vos contás lo parte, del método sociotécnico, eso. Bueno, la parte de diagnóstico y después método sociotécnico, etcétera, y entonces después vos, después explicamos el SATSI. Bueno, que a vos te gusta más el SATSI que a mí. Sí. ¿Querés que te las pase yo o querés pasarla vos? No, acá la tengo, espérate, estaba buscándola solamente. Bien, bueno, vamos entonces, si no hay ninguna otra inquietud, vamos a empezar con la unidad 6. Empiezo yo, después sigue Verónica y después vamos viendo algunas cuestiones. Les pido que si quieren hacer un descanso cuando terminemos este punto, podemos hacer un descanso de 5 minutos, pero sigamos porque no va a haber más chance. Podríamos dar el miércoles que viene, pero a lo mejor el miércoles que viene todavía tienen unos minutos para hacer alguna consulta, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, vamos a hacer la parte de diagnóstico. Nos pueden también hacer alguna pregunta al mail. No que ya, digamos, ya están rindiendo, o sea, desde que estén los casos, están rindiendo. Así que sí podemos resolver cuestiones operativas, pero ya no vamos a estar explicando la materia de nuevo. Entonces, la cosa es así, hablen ahora o callen para siempre. Bueno, vamos a ver entonces las unidades de diagnóstico organizacional. Ustedes pueden aplicar esto también al caso, como no, lo podrían aplicar a gusto, evidentemente. Bueno, vamos a ver una idea. ¿Qué es un paradigma? ¿Qué es un marco? ¿Y qué es una teoría? Esto es lo que nosotros insistimos siempre, que no podemos evaluar bien si una persona lo aplicó bien al caso si no sabemos qué teoría está usando. Yo ya se los había dicho en el caso, en el trabajo práctico número 1, y por ahí apenas estamos corrigiendo, pero uno ve, qué sé yo, la identidad está bien porque tiene, y bueno, ¿y de dónde está hablando de la identidad? Entonces, ¿el paradigma qué son? Esto se los digo ya para esta materia y para otras materias y cuando tengan la tesina. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma son supuestos previos que tiene siempre un científico. Un científico tiene supuestos previos. ¿Qué son esos supuestos previos? Son elementos que todos conocemos y que no se hablan en una teoría. Algo así como decir, bueno, qué sé yo, que la sociedad, que la competencia es buena o que la competencia en realidad no existe porque la mayoría busca prebendas o cuestiones del Estado, y son supuestos, pero que yo no los estoy explicitando siempre. Si estuviera hablando, por ejemplo, de una teoría social, partiría de que el hombre es naturalmente agresivo con los otros hombres o que el hombre es predominan nociones de convivencia. Entonces, son supuestos anteriores a una teoría, pero que en general una teoría, si no, siempre tendríamos que empezar desde ahí. O sea, si yo es lo que se conoce como epistemología, es decir, el estudio de la ciencia. Es decir, son supuestos previos, pero que dan como un hilo conductor a una teoría. Es decir, si ustedes tienen una teoría, qué sé yo, que habla de que el hombre es básicamente agresivo o que tiende a explotar otro hombre o lo que fuere, no podrían decir, pero bueno, que hay predominio de una colaboración, porque entonces ahí están usando mal algo. Entonces, es como un hilo, como una columna vertebral, diríamos, de una teoría. Pero son supuestos previos, que a no ser que a alguno le interese mucho la epistemología, no recurrimos a ellos, pero ustedes podrían verlo.
Estado del arte es lo que se habla en este momento de esa teoría. Es decir, por ejemplo, si yo estoy hablando de sociedades conflictivas o si estoy hablando de motivación. ¿Qué sabemos de motivación? Y bueno, puede estar Brom, puede estar quienes escribieron sobre el tema motivación. Un montón. Quienes escribieron, por ejemplo, sobre el tema poder y el tema poder en las organizaciones, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace un trabajo científico, dice, bueno, fulano de tal dijo tal, el otro dijo tal, pero yo me voy a basar en tal teoría. Por ejemplo, para hablar del tema poder, voy a utilizar los conceptos de Marx, o voy a utilizar, qué sé yo, Crozier. ¿Por qué? Porque me interesa Crozier, porque Crozier dice que hay una zona de incertidumbre, una zona de razón. Entonces uno explicita la teoría. Nosotros no pedimos lo anterior, pero sí qué teoría se está usando. Si alguno quiere hacer referencia al estado del arte, también puede. Paradigma no, porque eso ya es una noción epistemológica. No lo pedimos nosotros, ya les digo, a no ser que a alguno le interese mucho, pero que yo, estado del arte es nombrar las teorías que hay. Es decir, ¿quiénes hablaron de poder? Y bueno, de poder habló Weber, habló Parsons, habló Marx, habló Crozier. Pueden señalar esas teorías, pero ustedes pueden decir, bueno, de todos estos teóricos yo voy a seguir fundamentalmente a Crozier. ¿Por qué Crozier? Entonces se desarrollan los conceptos que van a usar. Esto es lo que siempre hacemos cuando analizamos un caso científico, ¿verdad? Bien. Entonces, los paradigmas son elementos dominantes en determinado periodo, es decir, son como elementos que dominan en algún momento y bueno, pero hay algunas teorías que son dominantes en determinados momentos, es decir, hay momentos en que la ciencia se nos aparece como normal, es decir, es normal hablar de la dominación de un hombre sobre hombre, o es normal hablar, qué sé yo, de una colaboración. Entonces son como, no le llamemos moda, pero son dominio de un paradigma. Pero uno se va viendo en algún momento que hay cosas que no se resuelven. Es decir, yo puedo estar mirando, por ejemplo, cuál es el mejor diseño organizacional, hago un buen diseño organizacional, como pasó en los trabajos de Tracy Bamford, diciendo, bueno, busqué la mejor tecnología y todo, pero no me di cuenta que hay otra cuestión que son las interacciones entre los hombres, ¿verdad? Entonces, es como que uno va viendo problemas nuevos, digamos, si yo hacía una buena estructura, más o menos entendía que la cosa iba bien, pero resulta que aparecen otros elementos nuevos. Entonces, es como que uno va viendo problemas nuevos, lo anterior le veo alguna falencia y finalmente aparece una teoría nueva o una teoría modificada y es entonces esa modalidad la que se va a ir aplicando. Bien, ¿qué es esa idea de sistema sociotécnico? Esta es la primera intervención. ¿Qué es un sistema sociotécnico? Ya la misma palabra se lo dice. Es un método cooperativo de intervención, porque yo no estoy solo nunca en una organización. O sea, sí, yo voy todo, pero no estoy solo. Entonces, ¿qué significa que sea un método cooperativo de intervención? Es, bueno, que yo sé que voy a necesitar algunas otras personas, que tengo que tener una actitud objetiva, porque no puedo estar diciendo, y bueno, pero son tan buenos que a mí No, uno, para hacer el diagnóstico, después la respuesta, la resolución será otra cosa. Pero digamos, yo debo decir lo que veo. Entonces, que yo veo que este puesto no va más, veo que esta persona es conflictiva, veo que la estructura hay que modificarla porque hay una parte que no va, lo que fuere, ¿verdad? Veo una relación de poder, veo alguna pauta cultural equivocada, bueno, lo que sea, entonces yo tengo que verlo objetivamente. Es difícil, porque resulta que somos seres humanos, entonces, qué sé yo, todo se nos genera una cuestión de afectos y todo, pero, digamos, hay que ponerse, digamos, en una, ¿cómo decirle? Como si uno fuera a aplicar el método positivo, debe ser un positivista, decir, bueno, lo que yo veo, aunque no seamos positivistas filosóficamente, pero sí decir, esto es lo que se ve y esta es la respuesta. Y
por eso mismo, como dice, bueno, es un método cooperativo, yo voy a tener que ir viendo a todos los grupos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que me digan algo, porque todo el mundo en una organización, digamos, al fin de este curso sabemos que están todos involucrados, y mantener un espíritu abierto, ¿verdad? A todos los aspectos y todos los problemas. Porque hay veces, cuando, sobre todo, por ejemplo, si ustedes están en una consultoría, el dueño de la organización nos va a llamar y le decir, bueno, miren, vamos a hacer tal cosa. Y resulta que digamos, es como que a lo mejor, bueno, aparece un problema por otro lado, entonces, o el mismo dueño está involucrado en el problema, o el dueño, el gerente, quien sea. Entonces, hay que ver todos los aspectos de un problema social en general o vínculo, porque a veces hay problemas financieros, pero que están vinculados a lo social. Yo no sé si les conté que hace unos años hicimos un estudio en una organización de una comuna muy chica de por acá cerca, que no lo voy a decir cuál es, y el dueño estábamos en una de estas crisis que cada tanto tenemos, y no se podía, digamos, llamaron a una persona que sabía de finanzas y le dijo, no de crédito, bárbaro. ¿Qué pasó? Estaba tan en una comunidad chica, todo el mundo sabía que esa empresa, el lema, no estaba escrito así, pero el lema era lléveselo, después me lo paga. ¿Por qué? Porque una comunidad muy chica donde el dueño a lo mejor era el padrino de uno del que se lo llevaba, o el hijo del dueño estaba en la misma escuela y celebraban el cumpleaños con el hijo del cliente, que el hijo del cliente, además el padre, siempre me había pagado. Pero ¿qué pasó? Por ahí en determinadas crisis no se puede porque uno no da la cuestión. ¿Y qué pasaba? Que el dueño era el que rompía la regla. Entonces, financieramente se lo dieron bien a la respuesta, no había que dar crédito a largo plazo, se vendía cash o nada, y lo que pasó es que el mismo dueño rompía la regla. Ahí hubo un problema que era más de índole social, entonces siempre hay problemas financieros, problemas económicos, problemas de estructuras, problemas de diseño, problemas de producción, pero generalmente van a estar vinculados a lo social. Y entonces la idea es tratar de mantenernos lo más neutral posible. Bien, pero ¿qué pasa en esto? Es un método que me va a generar dos procesos, lo que se llama ambivalencia y transferencia. Transferencia es parecido a lo que dicen los psicólogos, ¿verdad? O sea, o habrán ido o habrán escuchado, pero digamos, viene de ahí. La ambivalencia es, digamos, ¿qué ocurre? Cuando nosotros nos dicen, bueno, vamos a hacer una consultoría para que todo vaya bien. Es decir, todos estamos, bárbaro, qué lindo, qué sé yo. Es decir, a nosotros nos pasa como docentes, si vienen tal persona a darte un curso de pedagogía sobre tal cosa, estamos contentos. Pero ¿qué nos pasa después? Que después resulta que tenemos que modificar todo. Es decir, tenemos que modificar la forma de evaluar, tenemos que modificar la forma de que nos dijeron que estos ejercicios o este tipo de ejercicios por ahí no conviene. Y resulta que tenemos que armar entonces es como que uno dice, qué lindo, qué bien, va a ir bien, porque uno en general, digo, a todos nos gusta lo que hacemos. Es decir, bueno, mucho más en la universidad, ¿verdad? Donde sabemos que, qué sé yo, que los que estamos acá es porque nos gustan estas cuestiones. Fíjense que, digamos, en esta materia solamente estamos designados Verónica y yo, y bueno, nos gusta, tenemos mucho trabajo y todo, pero nos gusta la materia, nos gusta dar clase. Hay otras personas que ustedes ven, pero no tienen designación, están porque les gusta la materia también. Entonces, fíjense que, digamos, ¿qué ocurre? Que nos entusiasmamos, pero por así llamar la palabra entusiasmo, ¿verdad? Pero como que después no sabemos que vamos a tener que cambiar y modificar un montón de cosas. Entonces, y entonces decir como que lo que me gustaba del consultor ahora empiezo, y bueno, pero mirá si este se equivocó y qué sé yo, viene con una cosa nueva. Empezamos a poner no digo un palo en la rueda, pero empezamos a poner alguna cuestión. Y esto se transforma entonces a veces en lo que podríamos llamar transferencia, que se dice positiva,
esa parte con la que decimos, ay, qué bien, qué sé yo, porque si nos da, qué sé yo, por ejemplo, la facultad va un profesor, un pedagogo que se llama Feldman, y bueno, nos encanta, entonces, ay, qué bien, qué sé yo, y nos acercamos, le preguntamos cosas, y después resulta que tenemos todo el proceso de transformación. Bueno, lo mismo pasa en las empresas, que ustedes los llaman y a lo mejor van a decir, mirá qué bien, cómo va a trabajar este consultor, o llamamos a alguien especializado en recursos humanos para que dé la charla, y después les van a empezar, y bueno, pero ojo, no vengas con esto, porque entonces, y hay veces que va a ser como una insistencia en que los ayuden o que un deseo de cambio, y por ahí va a haber una cuestión un poquito hostil, pero hostil hasta que puede pasar por día. Pero como decir, puede pasar, bueno, pero uno de fuera, ¿qué va a saber lo que nos pasa en la empresa? Por ejemplo, respuesta típica. Para el caso que yo les conté de no dar crédito, un señor que le habían llamado, evidentemente sabía, y bueno, no quiso contestar. Bien. Entonces, método sociotécnico es un supuesto de investigación-acción. Y lo que intenta es reducir, eliminar o dar una propuesta a todas las preocupaciones que tienen las personas en determinada cuestión. O sea, no los van a llamar a ustedes para que vayan a la organización, los van a llamar para que les ayude a solucionar un problema. Y entonces, justamente ahí aparecen las ciencias sociales porque, bueno, problemas entre las personas van a emerger sin lugar a dudas. Bien, el sociotécnico entonces, ¿qué aporta, digamos? ¿Qué les queda a ustedes cuando hacen una investigación dentro de lo que llamamos esta idea de diagnóstico sociotécnico? Es decir, nos traen una apertura no tecnocrática, o sea, no es una cosa de decir, bueno, y ahora lo mejor es cambiar la estructura, no es algo que sino que ustedes tienen que absorber, es algo así como decir, un consultor que se informa, un consultor que aprende, no es alguien que solamente traslada, sino es alguien que también percibe el problema. Algo así como decir, no es el universitario que va y me deposita su conocimiento, sino que algo así, de alguna forma, decir, el universitario que va a aprender y diagnosticar sobre ese sistema. Entonces, la demanda, por más que sea una persona, el dueño, el gerente, la dirección, todo, sabemos que va al sistema organizativo. Y si no miran al gerente, a los dueños, está mal hecho. O sea, va todo. A lo mejor dicen, no, pero a mí no me miren porque yo soy el dueño. Y pero si no lo miran, no se puede hacer, por lo menos esto. Y tiene evidentemente una fase de negociación, implementación, algo así como digo, bueno, yo miro, y me informo, interpreto esos datos, hago un informe, ¿verdad? De ese informe voy a ver cómo es recibido, si me dan alguna interpretación, y bueno, vuelvo a reinterpretar hasta que la cuestión más o menos se pudo resolver. Ahora bien, hay un enfoque que es el clásico. El clásico es esto, es decir, como que yo me siento o hago una encuesta o hago varias entrevistas, ¿verdad? Pero yo soy el consultor, el que anda dando vueltas por ahí. Es decir, es como que algo así como, bueno, yo soy, ni todo el mundo sabe, capaz que me dan una oficina particular, lo que fuera. Lo veo esa como la organización como un sistema sociotécnico abierto, pero yo, digamos, soy no es una palabra que exista, pero si me permiten, el diagnosticador, algo así como, digamos, el técnico especializado en ver los problemas técnicos y los problemas humanos. Y todo el mundo sabe que yo soy el investigador. ¿Cuál fue el problemita que aparecía con este caso? Bueno, con este caso el problema que aparecía, si así lo podemos llamar como problema, es que ¿qué nos pasa a todos nosotros cuando va un supervisor o algo? No sé si han estado en alguna escuela que pasa, por ejemplo, una supervisión para el docente que está dando la clase, no sé si les ha pasado. Es decir, como que el ministerio suele enviar cada tanto personas para supervisar una tarea. ¿Qué pasa? Que se pone más duro el docente y los alumnos que todo el resto. Bien,
Entonces, el clásico es esto. Yo veo a la persona como un interventor cualquiera. Ahora, el participativo también busca lo mismo, pero, digamos, hay otra idea. Es decir, como que el participativo es un sistema donde el experto, justamente el experto en el diagnóstico, se tiene que mover como si estuviera dentro de la organización. Algo así como decirle, bueno, algunos incluso cuando están haciendo este tipo de diagnósticos, lo que hacen es ponerse a trabajar mano a mano con los demás. ¿Para qué? Primero porque se percibe mejor y después que elimina cualquier rigidez que pudiera presentarse, ¿verdad? Bien, perdón. Bueno, algo así como decir, bueno, yo voy, participo, pero no aporto a la vida de la organización, pero justamente esa experiencia ya es más, ojo con esto, porque en algunos casos esas personas ni siquiera declaran. Hay que tener cuidado porque ahí habría una cuestión ética, o sea, a ver, algunos prefieren que digan, no, contrátenme como pasante de la universidad, si les da el promedio de edad o lo que fuere, y otros quieren como que aparecer como recién contratado, qué sé yo, digamos, incluso en mantenimiento, en cualquier cosa, y ¿para qué? Para quedar como más disimulado. No es tan mal la idea, pero no está mal la idea, pero la cuestión es que, bueno, habría que ver una cuestión ética, ¿verdad? O sea, uno no puede caer a cualquier lugar y decir, bueno, me meto acá y ya estoy. Bien, entonces, sociotécnico se distingue entre clásico y participativo. Clásico es el típico, la persona, el experto, quien va a hacer una intervención, quien va a hacer un diagnóstico primero, y el participativo es cuando la misma persona de alguna forma va a convivir, es decir, como que no hay mejor cosa que la vivencia, ¿verdad? Para justamente poder tener contacto con el problema. Y esto es real también, porque, o sea, si a mí me cuentan un problema, una relación, qué sé yo, un maltrato, por ejemplo, que se recibe de alguien, uno lo toma casi como decir, bueno, pero venís acá a trabajar. Pero una cosa es trabajar y estar todos los días con alguna circunstancia, ¿verdad? Entonces, bueno, esa sería la situación. Más o menos bien hasta acá. Bien. Si está bien, Vero, si te parece, podríamos seguir con el otro punto. Con el tema... Sí, claro, con SATSI, ¿cómo no? Claro, el SATSI es dale, vos lo tenés a mano ahí para empezar. Claro, el SATSI es un tema bastante nuevo. Yo, mientras vos lo buscás, yo les comento. Sí, gracias. El SATSI es una creación bastante reciente. Tobelen la hizo un señor que se llama Alan Tobelen. Tobelen trabajaba, mejor dicho, todo para el Banco Mundial. El Banco Mundial, cuando te da un crédito, son varias organizaciones las que lo tienen que pedir. Es decir, por ejemplo, da crédito para cosas concretas y obras que se hacen, no es otras organizaciones crediticias. Entonces, por ejemplo, si yo soy, qué sé yo, el gobierno de, no sé, quiero hacer el canal, no sé, un doble canal de Suez, porque el canal que ya está hecho no funciona. Entonces yo tendré que hablar con Egipto, tendré que hablar con Etiopía, tendré que hablar con el gobierno nacional, con los gobiernos provinciales, si hay provincias o distritos, no sé, con las comunas que van a ser afectadas y hasta con las consultoras que van a construir, ¿verdad? Entonces, ¿qué estudio? Tobelen hacía todo el diagnóstico de las organizaciones. Porque no te lo da, o sea, si voy yo y le pido, quiero hacer un puente distinto entre el Rosario y Victoria, a mí no me lo van a dar, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque yo no estoy en condiciones ni políticas,
ni económicas, aunque supongamos diga, pero después voy a tener un buen retorno. Bueno, pero no me lo van a dar. ¿Por qué? Porque tendrían que hablar, bueno, ¿y quién lo va a construir? O sea, cuando te lo dan, estudia un montón de organizaciones públicas, privadas, y fíjense que Tobel lo que armó es como un sistema de diagnóstico también. No es una teoría nueva, es una, digamos, como una práctica, una metodología en todo caso de intervención. Les cuento que Tobelen ahora ya no trabaja más para el Banco Mundial, no porque esto no sirva, porque los seguidores del Banco Mundial incluso recomienda que se siga usando esto. Ahora se usó acá en algunas cuestiones. Es un método bastante nuevo, relativamente nuevo como son los métodos, y Tobelen lo que pasa es que tiene, digamos, consultoras por toda Europa, hasta donde yo sé. Entonces ya, digamos, no le da para... Se divierte mucho más, estará mucho más cómodo y me parece que factura bastante, aun cuando el Banco Mundial no le pagaba poco. Acá se usó en algunas cuestiones nomás, ¿dónde era, Vero? ¿En el Senasa? ¿En Viñedos? Sí, en el de Mendoza y también en desarrollo forestal, en vialidad. Vialidad provincial. Bien, bueno, le empezamos a comentar así ya. Sí. Dale. Ahí voy. Bueno, ¿qué quiere decir SATSI? SATSI quiere decir de las capacidades institucionales. ¿Y en qué consiste? Básicamente en poder identificar cuál es la capacidad institucional actual para realizar algunas acciones, evaluar si hay dificultades, obstáculos, debilidades, removerlas o eliminarlas y establecer acciones y planes para lograr esas acciones deseadas. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Básicamente de dos tipos. Puede ser que nos enfoquemos en conocer el déficit de una capacidad de gestión rutinaria y evaluar los resultados, o también podamos referirnos al pasado, digamos, ¿por qué a una situación actual o a una situación pasada? La dimensión temporal puede ser ambas. ¿Qué resultados se espera obtener? Básicamente, 3. Identificar los déficits de la capacidad institucional, clasificarlos en distintos tipos de déficit y formular un componente de desarrollo institucional. Este análisis es independiente de la modalidad de trabajo, digamos, y de la estructura organizativa. Puede abarcar distintos tipos de proyectos en su constitución. Entonces, volvamos a la idea central. ¿Cómo detectamos cómo construimos este sistema de análisis de capacidad institucional? Bueno, las organizaciones tienen un cierto nivel de producto al que intentan alcanzar como aspiracional, ¿no es cierto? Hay algo que se ambiciona a hacer y que por distintos tipos de obstáculos pueden no alcanzarlo. Y el nivel real es el que realmente están logrando a partir de todas esas acciones. Entonces, el déficit institucional no es más que esa brecha entre lo que están alcanzando actualmente y el nivel al que aspiran llegar. El sistema es muy simple y basa la metodología en estos 3 pasos. ¿Y en qué consisten estos pasos? Bueno, primero plantear cuál es el objetivo general del proyecto o de la organización analizada. Luego, desgranar ese objetivo general en los particulares de cada componente del proyecto o de la organización. Estos son temas que ustedes dominan, digamos, de la teoría de la administración. Digamos. Es habitual para nosotros pensarlo en esos términos. Plantear un objetivo general y objetivos particulares. Luego, describir cuáles son las actividades o los subcomponentes de cada objetivo de este proyecto
esas actividades, abrirlas en las tareas o subcomponentes, y allí es donde se pueden identificar los déficits. Ellos estas tareas las realizan empleando unos formularios que son muy simples, muy fáciles de usar en la actividad profesional, y que donde ya está previsto la clasificación más probable de esos déficits. Y luego, teniendo esos déficits identificados, clasificados, desarrollar una estrategia para superar esa brecha de capacidad. Entonces vamos a tratar de describir cada uno de estos 6 pasos. ¿En qué consiste el objetivo general? Bueno, esto me parece que ustedes ya lo conocen, ¿no? El objetivo general, cómo plantear un objetivo general de una organización o de un proyecto. ¿Qué es? Es el estado de situación al cual el proyecto quiere contribuir, lograr. Puede no estar planteado, puede plantear que hoy no se logra en forma satisfactoria y el proyecto quiere lograrlo. También se pueden hacer evaluaciones ex post donde se explican las circunstancias por las cuales no se lograron los objetivos de un proyecto, de un programa. Y esto permite ver relaciones causales entre acciones. Este objetivo general decíamos que lo íbamos a detallar en objetivos particulares. ¿Cómo hacemos esto? Contemplando las diferencias específicas que cada componente intenta mejorar. Entonces, los objetivos, las actividades, sus actividades y sus tareas garantizan la identificación del problema en el nivel más mínimo de donde podemos detectar qué es lo que impide la continuidad del proyecto o lo que la impulsa. Estos objetivos particulares se recomienda que los revisemos en 3 órdenes, como indicadores cuantitativos, cualitativos o cronológicos. Los indicadores cuantitativos refieren a calidad, ¿no es cierto? ¿Qué bienes o servicios, en qué magnitud, con qué intensidad, cómo se alcanzan? Los indicadores cualitativos refieren... Los cuantitativos refieren a cantidad y los cualitativos a calidades. ¿Para qué? ¿A quiénes perjudica? ¿A quiénes beneficia el logro de esos objetivos? Y los indicadores cronológicos refieren a la frecuencia, por ejemplo, con la que se espera el resultado, cuándo se tiene que conseguir esta alternativa. Y ellos plantean en la metodología, no sé si la alcanzan a ver, un detalle, digamos, de cómo mostrar, digamos. Ellos adjuntan distintos tipos de formularios. Entonces, por ejemplo, el formulario A tiene un encabezado donde vos indicas, bueno, en qué provincia estás trabajando, cuál es el programa, si es nacional, si es provincial, se establece el objetivo general, se establece o se describe, mejor dicho, el objetivo general, y luego el objetivo específico. Van a ver que para ordenar el trabajo es muy importante codificarlo como en rama, ¿no? Para poder describir mejor las tareas. Entonces, por ejemplo, el objetivo general es el 00, el primer objetivo específico es 001, que es, no sé, lograr... si el objetivo general del proyecto que se analiza es mejorar la calidad educativa de la provincia de Santa Fe para el bienio 2022-2023, un objetivo específico puede ser aumentar la cantidad de instituciones educativas abiertas y funcionando en un 10%. Entonces, si ese es el objetivo específico, vamos a reexpresarlo en términos de cuáles son los indicadores cuantitativos de este objetivo. Bueno, el 10% representa 10 escuelas primarias, perfecto.
¿Cuál es el impacto que esperamos? Que aumente la cantidad de niños que asisten a la escuela en un porcentaje. ¿Quiénes son los beneficiarios? Los niños que van a las escuelas, los niños en edad escolar o las infancias en edad escolar, y la sociedad en su conjunto, porque tiene una mayor, tiene miembros más calificados o mejor calificados. Luego, esos objetivos particulares se señalan en actividades. Y las actividades implican una combinación de recursos que se tienen que disponer para lograr ese efecto buscado. Y las tareas, entonces, son las acciones que se le asignan a un sector o a un individuo para resolver en ese conjunto de tareas una actividad. Es decir, es un detalle de qué acciones son necesarias, quién las realizará, cuándo van a ser realizadas para esa asignación de recursos. Entonces, este ordenamiento jerárquico escalar implica que si podemos controlar los requisitos asociados a la formulación de proyectos, podemos obtener datos de factibilidad y de viabilidad, es decir, si se ha hecho, si se puede hacer, si es posible que se sostenga en el tiempo, si es viable, y así podamos construir el componente de desarrollo institucional. El déficit, que es nuestro producto, ¿no? El déficit de capacidad institucional implica identificar cuáles son los obstáculos que necesitamos, que tenemos y que impiden la conclusión de cada tarea. Entonces, las brechas pueden responder a distintos órdenes, más de un factor intraorganizacional. Puede haber restricciones contextuales, puede haber restricciones estructurales, puede ser que la organización no esté en condiciones de alcanzar realmente los objetivos que se ha planteado. Entonces, la propuesta del modelo es reunir a las tareas descritas o detectadas, o a los déficits detectados a partir de la descripción de las tareas en 6 órdenes, que son el orden de las leyes, reglas, normas y reglas de juego. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Las relaciones interinstitucionales, la estructura organizacional interna y la distribución de funciones, la capacidad financiera y física de las agencias ejecutoras, las políticas de personal y el sistema de recompensa y las capacidades individuales de las agencias involucradas en el proyecto. Ahí vuelvo, esto les quería mostrar. Sobre este cuadro que les mostrábamos antes de objetivo general, objetivo específico, hay otros, no es la idea que sepan cuántos formularios tiene, pero para que se entienda, digamos, después de relevar esto, sobre este objetivo específico que era, por ejemplo, el 001, crear, abrir 10% más de escuelas, vamos a la actividad. ¿Cuál sería, por ejemplo, una primera actividad necesaria para abrir una escuela? ¿Qué se imaginan? ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Teniendo como objetivo específico abrir 10 escuelas. ¿Qué harían primero? Bueno, a lo mejor lo que hay que hacer primero es analizar cuál es la localización que requiere una escuela, porque hay mayor cantidad de niños que no están accediendo a una institución educativa. Esa sería a lo mejor la primera actividad. Entonces, para realizar esa primera actividad, analizar la localización deseada, ¿cuál sería una tarea
para analizar la localización deseada. ¿Cuál sería las tareas que tenemos que hacer para analizar la localización deseada? Y a lo mejor lo primero que necesitamos es mapear en el distrito cuántas escuelas hay, cuál es la cantidad de alumnos inscriptos y cuántos niños en edad escolar, y la segunda tarea, comparar o mapear cuántos niños en edad escolar, según el censo, no asisten a la escuela, y después otra tarea sería comparar la 1 y la 2, para detectar dónde residen la mayoría de los niños que no están yendo a la escuela porque no hay escuelas cerca, supongamos. Entonces, sobre ese conjunto, ese nivel de detalle de las tareas, eso es lo que nos va a permitir identificar estos déficits. Entonces dicen, bueno, ¿qué pasa con, por ejemplo, los déficits relacionados con leyes, normas y reglas de juego? Quiere decir que puede existir leyes, decretos que impiden expresamente ciertas acciones, o también que hay vacíos jurídicos. O otra forma de englobar déficit en este punto sería considerar factores culturales, pautas de interacción socialmente aceptadas que a veces actúan como restricciones o condicionamiento para la ejecución de ciertas tareas. Entonces, por ejemplo, esa ejecución de la tarea de mapear las escuelas que están abiertas y cuántos niños asisten a ellas. Y a lo mejor hay, o mapear dónde residen los niños que no están asistiendo. Bueno, resulta que hay una hay una ley nacional de protección de datos personales que nos impide cruzar información de menores de edad. Por un criterio de preservar la integridad de los niños, no se puede geolocalizar a los niños que no están, a la infancia, digamos, que no asisten a la escuela. Entonces, bueno, no podemos mapearlos porque no podemos acceder a esa información porque hay un déficit relacionado con una norma o regla de juego. Otro déficit es el de las relaciones interinstitucionales. Ocurre que en muchos proyectos o en muchas organizaciones hay unidades o organizaciones o actores que se tienen que coordinar acciones para ejecutar un proyecto. Y a veces hay problemas en esa colaboración o hay competencias superpuestas. Entonces, este déficit nos ayuda a entender cuáles son las necesidades de acciones que dependen de esos compromisos. ¿Qué pasa? Los dos tienen que poner recursos y hay alguno que no lo está haciendo o ninguno lo está haciendo porque es un juego de suma cero. No están brindando el apoyo que necesitan para el cumplimiento de las tareas. Es decir, no sé, el ejemplo que yo les daba, no podemos mapear a las infancias porque para eso necesitamos un convenio de colaboración con el IPEC y no lo tenemos. No lo tenemos, el IPEC no se niega a firmar el convenio. Entonces, bueno, tenemos un déficit en la relación entre las instituciones. Supongamos que somos el Ministerio de Educación de la provincia. Otro conjunto de déficit se pueden explicar o están vinculados con la estructura organizacional interna y la distribución de funciones. Nosotros sabemos que la estructura organizacional establece qué unidades son responsables del cumplimiento de qué tareas. Pero puede ser que esa distribución interna o al interior de la organización no sea óptima en muchos casos. Entonces, ¿qué ocurre? Al final todo reside en todo el proyecto de las escuelas pasa por
una oficina que tiene a una sola persona para acceder para analizar toda esa información y no da abasto, no llega, porque además es responsable de darle ingreso a los expedientes jubilatorios. Entonces, bueno, tiene un plano de distribución de funciones que no es óptimo, no puede hacer las dos cosas, no puede darle ingreso a los legajos de jubilación y también analizar la información estadística de la distribución geográfica de las escuelas. Por ejemplo. Entonces, estos déficits se muestran en este tipo de cuadros. Entonces, nos ayuda de qué manera. Reitera el programa, el proyecto en el que nosotros estamos trabajando en el encabezado, nos deja en las columnas de la izquierda describir los códigos, entonces dice, bueno, es el programa 000, alfabetización, el proyecto es el 001, que era abrir más escuelas, la tarea es la 003, que era comparar el mapa de las escuelas actuales y de los vacíos. Entonces bueno, estamos desde el punto de vista de la organización y asignación de funciones. Comparar que está asignado esa tarea, que es la 003, está asignada a una persona que no tiene tiempo junto con otras tareas que entran en contraposición. ¿Cuál es la gravedad de este déficit en la capacidad institucional? Y 5, porque si de toda la tarea depende de una sola persona, no vamos a lograr nunca que las cosas se hagan, por ejemplo. Eso es un análisis que podemos hacer a partir de una tabulación. Otro déficit sería el relacionado con la capacidad financiera y física. Entonces, remite a cuáles son los recursos que disponen la organización o la agencia para realizar efectivamente esas tareas. ¿Y cuáles son las necesidades de los insumos adicionales específicos que necesita? Supongamos que referido a esa misma tarea que realiza una sola persona junto a otras tareas que tiene que hacer. Bueno, a lo mejor dispone de una oficina con una notebook y esto es un X recurso y el sueldo de una persona. Y a lo mejor este proyecto es para 3 oficinas y 20 personas. Entonces, y personas con este tipo de dedicación horaria, por ejemplo. Entonces, esto nos ayuda a entender también este otro déficit. ¿Cuál es el déficit en política de personal y el sistema de recompensa? Bueno, la política de personal en general, el sistema de remuneraciones, tiende a orientar las prioridades y la organización del trabajo. Entonces, cómo se apliquen las normas de concursos, evaluación de desempeño, promoción, plan de carrera, nos pueden dar una pauta, digamos, si hay interés en promover el desarrollo de ciertas tareas, de ciertas actividades, o si por el contrario en la organización se está pensando en un orden diferente, ¿no? ¿Qué es lo que se premia, qué es lo que se castiga? O cómo se aplican, digamos, esos sistemas de captación de nuevos ingresos, de retención de talento, digamos, si existen o no existen, nos van a dar una pauta. Y por último, el déficit en la capacidad individual de los participantes. Porque volviendo al ejemplo anterior de esta persona que además tenía que darle el ingreso a los expedientes jubilatorios y comparar las zonas, la geolocalización de las escuelas y de los alumnos. Bueno, a lo mejor esa persona no está designada, no tiene la capacitación, no tiene las herramientas para evaluar
esa tarea. A lo mejor en realidad el tiempo sí lo tiene, pero necesita saber hacerlo y no lo sabe. Entonces, se realiza una evaluación individual para establecer tarea por tarea a quién dentro de cada una de las unidades que estuvo asignado, que va a estar, puede hacerse responsable por los resultados de la misma. Y si esta evaluación individual contribuye, digamos, a resolver el déficit. O si cambiando la asignación, de todas formas necesitamos cubrir ciertas brechas porque la capacidad individual de los participantes no se supera solamente cambiando la asignación. ¿Por qué? No traen el conocimiento, hay que dárselos, por ejemplo. Entonces, realizado este análisis, se consolidan los déficits a nivel de tareas, a nivel de actividades, categorizándolos por tipo de déficit. Se vuelve a mirar el conjunto de los déficits categorizados para entender, para poder hacer una evaluación sobre el impacto de cada uno de los déficits, se indica su gravedad relativa y se realiza una medida del impacto global de cada tipo de déficit sobre el conjunto de las tareas. Así podemos plantearnos, esta es la brecha, este es el plan que nosotros podemos, el programa de acciones que nosotros podemos desarrollar para superar esos déficits. Entonces, ¿hasta acá qué producimos? Producimos un análisis de los déficits de capacidad institucional. ¿Qué tenemos que lograr ahora? ¿Cuál es el otro resultado de esta metodología? Construir el componente de desarrollo institucional. ¿En qué consiste este componente de desarrollo institucional? Bueno, de acuerdo a las especificaciones que nosotros fuimos reuniendo sobre las acciones requeridas para solucionar los déficits, las vamos a expresar en términos de meses, hora hombre, de consultoría, perfiles a contratar, términos del contrato, etc. ¿Cuáles son las actividades de capacitación que tenemos que realizar? ¿De qué tipo? ¿Con qué frecuencia? ¿De qué naturaleza? ¿Quiénes están destinados? Tenemos que contratar otros recursos humanos, físicos, de equipamiento. Necesitamos cambiar la toma de decisiones, que la realicen otras personas, impulsar que otras personas tomen las decisiones. ¿Por qué instrumento? ¿Cómo vamos a hacer el sistema de seguimiento de control de gestión de este plan? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Entonces, esta consolidación la realizamos a través de por ejemplo, de este cuadro que propone, este formulario. Se consolidan los déficits, por ejemplo, relativos a la falta de capacidad institucional no relacionado con la capacidad individual. Bueno, hay una consolidación, siempre el encabezado, remite al código del déficit analizado en los cuadros anteriores, se describe cuál es el déficit, se indica cuáles son las tareas afectadas y se establece cuál es la gravedad promedio. Bueno, no sé si fue muy rápido, si se entendió, si los dejé muy mareados. Bueno, se ve que se entendió. No sé si tienen preguntas. Bueno, esto es un sistema, como ven, no es una teoría, digamos, pero sí, yo les recomiendo. ¿No tienen preguntas? ¿No tienen dudas?
Claro. Lo dejamos acá, nosotros nos quedamos trabajando. Claro, no es una teoría esto, o sea, esto parece, saben que es una modalidad para para poder publicar intervenir. los Claro, datos de los casos, etcétera. Pero, a ver, espera. Sí, el Power ya los vamos a subir, están todos, pero digamos, básicamente... Merce, estás muteado o no se te escucha, no sé. Pero yo, pero ¿cómo si Individual yo se lo puede abrí? hacer, sí, se puede A hacer. ver, ¿me ¿El escuchan Power ahora? está subido? Sí, ya lo acabo de subir. ¿Me escuchás ahora? Ah, bueno, vos, Verónica, me parece que no me escuchás. A mí se me escucha, yo no la escucho a Mercedes nada más, perdón. No, sos vos la que no me escucha. Los chicos sí. A ver, espérate. Los chicos escuchan, sí, vos no me escuchas, pero le voy a poner acá en el... Yo no la escucho, pero me quedo callada, no hay problema. Dale, si yo muevo la boca, no, la idea es esta. Esto es un sistema, no sé qué pasa, porque fíjate cuál puede ser la conectividad. Este es un sistema que sirve para hacer diagnóstico, pero este es para cualquier problema que pueda tener una organización o un grupo de organizaciones. Porque hay veces, qué sé yo, digamos, queremos hacer entre varios, por ejemplo. Bueno, a ver, tenemos un ejemplo acá hace poquito, La Favorita. Yo sola no podía, pero ¿qué podía pasar? Que tuviera, a ver, si yo digo, bueno, está el edificio de La Favorita, yo me quiero poner, perfecto, digamos, yo sola no podía. Y yo si pedía un crédito tampoco sola, pero a lo mejor, fíjense que Trabajata sirve también para hacer cosas en conjunto, o sea, si uno los aplica, ¿cuál era la brecha que teníamos para, digamos, para remontar una actividad después que se fue Falabella? Bueno, nos costaba mucho, o sea, cualquiera de las empresas que hoy está ahí, bueno, la brecha era una distancia muy importante. Fíjense que uno lo aplica y puede llegar a sumarse. Verónica no les digo, pero lo que hicimos hicimos con Verónica justamente al trabajo acá en el sistema vial provincial. Y sirve, sinceramente sirve, es un sistema que se puede aplicar y es más, lo pueden aplicar con organizaciones gubernamentales, con organizaciones privadas, lo pueden aplicar con digamos, por rama de actividad o también para una sola organización. A ver, por ejemplo, yo digo, quiero, no sé, cambiar y empezar a producir más en otro lugar. Bueno, a lo mejor ahora no puedo, pero me doy cuenta, analizo todo esto y miro y la brecha está... Lo que ustedes tienen que tener, no memorizar, por Dios, el que memorice los cuadros, no, pero ustedes tienen que saber que hay objetivos, hay objetivos generales, pero no se van a memorizar un cuadro, por favor. Pero sí ustedes sepan que tienen ahí a disposición todo lo que serían esas actividades y las pueden resolver. ¿Estamos? Bien. Bueno, no sé si quieren, tienen alguna pregunta y si no, los dejamos. ¿Tienen alguna pregunta que me quieran hacer? Verónica, ¿vos me estás escuchando ahora? Bueno, no sé, no, se ve que no me escucha. Ustedes sí. Si quieren hacer alguna pregunta, la hacen de cualquier cosa, tanto del tema. Va a estar a disposición en la plataforma todo la unidad 6 en breve. Ahora ya la subimos. Ya está puesta, pero no está disponible. No la habíamos subido por el trabajo práctico. Bueno, díganme si tienen alguna pregunta más. Y si no, ya en un rato les vamos a habilitar los casos, o sea, en un rato, o sea, o déjenme por ahí hasta la noche. Mañana seguro que los van a encontrar y ya definan bien, una vez que esté disponible, pues si alguien tiene una pregunta teórica, algo la pueden hacer ahora, pero no, ya después como que empieza el examen. Ya sabemos que, o sea, es bárbaro, Ariadna, bien. Sí, la entrega del trabajo es en horario.
No, la entrega del trabajo es en la plataforma. Ahí van a encontrar una actividad, digamos, un espacio para entregar la tarea. Aun cuando ustedes rindan en equipo, por favor entreguen todos. O sea, lo que yo les pido es que ustedes todos entreguen antes del miércoles la tarea al sistema. Y después van a encontrar ahí un horario que también va a estar más o menos donde ustedes se van a poder anotar en la, digamos, para el examen, para tener un orden. Traten de estar siempre un poco antes, que es decir, bueno, supongamos, algunos se anota a las 4 y otros se anota a las 6, pero no tiene sentido que todo el mundo caiga a las 4. Lo que sí, traten de llegar un poco antes para no dejarnos tiempos muertos a nosotros, ¿verdad? Bueno, eso por un lado. O sea, todo el mundo, por ejemplo, aunque ustedes rindan en grupo, cada uno del grupo entrega en la plataforma, digamos, no lo conocen, ese espacio para entregar tareas, si tienen... los horarios son básicamente del viernes desde las 4 hasta las 21, por ejemplo. Entonces, cada uno elige el horario que le viene mejor. Es decir, si tienen algún problema con ese horario, porque, qué sé yo, bueno, me dicen, no puedo. Y también va a haber un horario a la mañana, si sobra espacio también se pueden anotar, pero vamos a dejar que cubran los chicos que están anotados en la comisión de la mañana. ¿Por qué, básicamente? A ver, a no ser que ustedes trabajen y estudien con algunos de ellos, no importa. Porque, digamos, básicamente a lo mejor yo entiendo que los pueden tener otro problema laboral o lo que fuera. Cualquier problema, entonces lo resolvemos. Y siempre traten de estar un poco antes. Otra cosa es que para el día del examen, o sea, el viernes 23, la verdad es que la fecha no la podemos cambiar porque esa fecha la pone la facultad. Yo lo hubiera estirado un poco más, pero bueno. Sí les voy a pedir que el día del examen, por grupo, por equipo, solamente un equipo, uno del grupo lleve el trabajo escrito, con una impresión, pero borrador, no entreguen carpetas, nada de eso. O sea, si tienen un papel borrador, es decir, alguna cosa, es decir, una hoja escrita por otro lado, o lo hacen doble faz, porque nos viene mejor para ir anotando, si bien es cierto que nosotros lo leemos antes en la plataforma, nos viene bien para tomar nota. Entonces, por grupo, entonces son 2 instancias. Todo el mundo, aun cuando haga el trabajo grupal, entrega en la plataforma. El mismo trabajo, por favor, pongan bien el nombre, pongan bien los integrantes del equipo, eso sin errores. Y para el día del examen llevan las 4 hojitas máximas en una impresión cualquiera, solamente una, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos viene bien a nosotros para ir recordando lo que hemos leído, ¿verdad? O sea, para anotar, para hacer anotaciones, porque después hacemos un promedio de las notas. Entonces, una hojita impresa y todo el mundo entrega en la plataforma en tareas. También van a encontrar entonces ahí como un Excel donde ustedes pueden elegir un horario, que si sobra horario pueden anotarse con los chicos de la mañana, no hay problema, pero digamos, privilegiemos eso. Si llegan a tener algún problema de horario, algo, bueno, vemos, pero estimo que dentro de ese lapso van a tener algún momento disponible, ¿verdad? Porque no les pedimos que estén todo el tiempo. Si hay alguien, por ejemplo, que sale del trabajo el viernes, qué sé yo, no sé, a las 7 y tiene que rendir a las 7 y no hay horario, bueno, nos dice, vemos cómo hacemos. Si, digamos, llega a haber algún problema, se comunican con nosotros. Pero es bastante amplio, incluso son turnos dobles, porque a lo mejor uno lo toma Verónica, otro lo tomo yo, entonces son, digamos, hay espacios dobles, o sea, decir, a lo mejor 16 horas hay 2 turnos para 2 equipos, entonces, bueno, se anotan en esos 2 turnos. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda más sobre el examen? ¿Algo más que quieran saber? Elijan entonces uno de los temas de convenciones y los otros, lo que ustedes vean en el caso. Miren los casos, léanlos bien. Sí.
Yo estoy a la tarde y Verónica también. Y si tienen alguna duda también nos pueden preguntar ahora, es decir, les vamos a tomar nosotras dos. Puede que esté a lo mejor Sebastián, que también está dando, él tiene un contrato para ir a la sede de San Nicolás, pero digamos es de la casa, sabe todo. Bueno, lo vemos. No, nada, no va a haber otro docente, estamos las dos en principio. Y estimo que no va a haber problemas, o sea, estimo que no van a tener dificultades. Estamos de tarde y de mañana. De mañana estoy con Ayelén, básicamente porque creo que Verónica a lo mejor tiene más problemas en ir a la mañana, pero Ayelén es docente de la casa, es la docente que ustedes van a tener el año que viene en metodología, pero y como trabaja en la investigación nuestra, bueno, hace años y además hizo la inscripción y todo, ya está trabajando con nosotros, no hay problema. Bien, ¿alguna otra pregunta que me quieran hacer para ya, si no los dejo porque así primero nosotros nos dedicamos a ustedes a terminar de ver algunas cosas y terminamos de corregir ya los parciales, así yo estimo que para el sábado, me gustaría que el sábado tengan la nota. Igualmente, supongamos, en general, no sé cómo están, pero supongamos que algunos dicen, ay, me fue mal. Bueno, no importa, todo se puede recuperar si hacen un buen trabajo integrador. Acuérdense, ya saben, si hacen un muy buen trabajo integrador, se puede recuperar algo de la nota que supongamos, quiero decir, no se desanimen si algo no hubiera salido bien. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, porque no sé bien qué dijo Verónica antes, así que si quieren hacer alguna pregunta la pueden hacer. Igualmente consultan algo en el WhatsApp o lo que fuere, ¿verdad? Bueno, entonces, elijan bien el caso. Primero, van a ser como 15 casos, no me acuerdo ahora cuántos había ya. Como 15 casos, elijan uno. Que los equipos pueden repetir el caso tomado, sí lo pueden repetir, pero pueden tomar otros temas, qué sé yo, decir, analicen, cada uno va a ver lo que quiere. Ahora, no fuercen en el caso de decir, qué sé yo, van a encontrar, por ejemplo, uno que usted dice, yo quiero encontrar el tema, qué sé yo, las condiciones medio ambiente de trabajo y el problema sindical. Y si no dice nada del sindicato y menos del... Entonces, busquen otro trabajo que tenga esos datos, porque si no, es decir, no podemos hacer digamos, tratado. O sea, tienen que tener algo que fuera parecido a un examen. Bueno, ustedes pueden resolverlo bien, estudian bien. A mí lo que me interesa es que se sepa aplicar. Yo como docente de una materia que es un soporte, es un aporte que les hace a ustedes, a mí no me interesa que ustedes memoricen las cosas, pero sí que las sepan resolver. Entonces, por ejemplo, a mí no me interesa que ustedes vengan y reciten, qué sé yo, que digamos no sé, la ciudad doméstica se apoya en Rousseau que era un contractualista y que entonces, bueno, qué sé yo. Digo, no me sirve a mí si ustedes después no lo saben aplicar. Entonces, no me interesa que ustedes resuelvan las cosas con un texto, pero sí que apliquen bien y que traten de hacer lo que siempre les dijimos. Uno recurre a la teoría, la asocia al caso y si tienen alguna propuesta de solución, si hay algún problema, mucho mejor, aplicando la teoría. O sea, qué sé yo, por ejemplo, con Crozier diría, hay una tensión entre fulano y fulano, ¿por qué? Porque tiene un espacio de una zona de incertidumbre muy grande, a la empresa le convendría, por ejemplo, acceder a datos de esa zona de incertidumbre. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? Bueno, entonces tienen para estudiar todavía y después entonces yo diría que esta noche tarde o mañana temprano van a encontrar los casos. Elijan bien y listo. Bueno, profe, gracias. Bueno, genial. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? No hay más datos. Vero, ¿vos querés preguntar algo? No sé si... Verónica, ¿me escuchás?
Bueno, no sé, la voy a llamar por teléfono ahora. Entonces, le voy a poner acá, listo, Verónica. Le voy a poner acá, que es la forma de ver qué sé yo, a ver si... No sé qué le pasará que no me escuche a mí. Bueno, entonces cerramos. Verónica debe tener algún problema en la cuestión y no. Entonces nos vemos, chicos, estamos a disposición. Yo creo que el viernes la clase mía es presencial. Y nos veríamos ahí. Si tienen alguna duda, nos encontramos ahí. Pero bueno, digamos, el día como máximo sería el viernes que estarían los casos. Pero bueno, creo que van a estar antes. Bueno. Chao, Listo. profe, gracias. Chao, suerte. Gracias. Chao, profe.